el Tratado del Paisaje Español, que trataba de los espacios naturales. Era el tomo 3. Dentro del tomo 3 teníamos la lección 15, que trataba de los espacios naturales de Castilla-La Mancha, y dentro de ella teníamos los de Toledo, Guadalajara, Cuenca, y ahora entramos ya en la provincia de Albacete. Albacete le vamos a dedicar, como a Cuenca, 2 lecciones. Una va a tratar de las sierras de Alcaraz, Segura y Cabriel y Júcar, y la segunda lección tratará del campo de Montiel, las lagunas de Ruidera y, por último, del corredor de Chinchilla hasta la zona de la Sierra del Segura. Este dibujo lo llamé la gran hendidura. Fijaros que las curvas de pluviometría indican una peligrosísima ruptura. La línea de 600 milímetros, aquí la vemos, queda interrumpida como veis, esta es la línea de 600. Aquí tenemos también la línea de 600, la línea rayada de 600 a 700 milímetros de pluviometría. Queda interrumpida en Albacete, entre el embalse de Alarcón y la sierra de Alcaraz. Queda este gran vacío menor de 600 milímetros. Se produce, como veis, una hendidura muy profunda aquí que está a punto de romper también esta esbeltísima línea de 500 que tiene, como veis, este espacio. Quedando aquí ya de nuevo en la mancha aparece la línea sequedad de 400 y de nuevo aparece aquí la sequedad de 400. Como veis, hay una ruptura de la pluviometría en esta gran hendidura. Pero como vemos, no solo ha roto la de 600, sino que la de 500 se estrecha peligrosamente al norte de Albacete, entre la sequedad de la Mancha, como hemos dicho, de 400, y la que proviene del mar y de Murcia. Al final, fijaros que desde Murcia viene una línea de 300, que es una tremenda sequedad, desertización, y que va avanzando hacia Albacete, influyendo, por supuesto, en la ruptura de esta continuidad. Nuestro objetivo, a algunos les puede parecer muy utópico, pero veréis que no lo es lograr pasar la línea de 600, recuperar la línea de 600 desde Alcaraz hasta Cuenca, y volver a cerrar esta brecha. Para eso, sin ninguna duda, hay que reforestar las sierras, los espacios que hayan quedado rotos entre ellos, las dehesas destruidas. Si logramos cerrar esta peligrosa penetración, habremos salvado no solo a La Mancha, sino también a Murcia, al Levante, a Alicante, a Valencia, puesto que cerrar la línea de 600 milímetros supondría tener una continuidad en la pluviometría de todos los sistemas naturales, uniendo además la cordillera ibérica con el sistema bético que llega aquí, a Alcaraz y al Segura. Fijaros que este es muy importante. Le llamé al dibujo el gran peligro. 150 kilómetros, se dice pronto, 150 kilómetros, separan Alcaraz de Enguídanos, el punto en que el Cabriel llega al embalse de Contreras, y que podríamos considerar que es el final de la serranía baja de Cuenca, el final de las zonas boscosas de Cuenca. En ese punto acaba la serranía de Cuenca y con ella acaban los bosques y acaba también la lluvia. Lo detectan perfectamente las líneas de pluviometría. La gente que opina que la pluviometría nada tiene que ver con los bosques, que es ridículo pensar que repoblar va a aumentar la línea de pluviometría, pues podemos demostrar con muchos ejemplos todo lo contrario. Siempre las líneas de ruptura de líneas de pluviometría se produce por la desaparición de los bosques. Hay quien dice, los bosques se han ido porque había sequedad, no al revés, pero lo hemos comprobado que no es así. Cuando uno repuebla en grandes áreas, grandes cordilleras, la pluviometría vuelve a aumentar. Fijaros que entre los montes de la Sierra de Alcaraz, que también tenemos fuentes pluviometrías que están llenos de bosques, tenemos 150 kilómetros de sierras, cada vez más desertizadas, cada vez más erosionadas, por donde penetra la desertización. De nada sirve proteger la serranía de Cuenca como parque natural o la sierra de Alcaraz y Segura, si dejamos que esta tierra intermedia se muera, porque la muerte de todo este territorio va a suponer inmediatamente el peligro y la muerte progresiva de la serranía de Cuenca
y de las sierras de Segura y Alcaraz, sin ninguna duda. Estos 150 kilómetros que os marcamos aquí, de la serranía de Cuenca, la serranía baja, del embalse de Alarcón o de Contreras, y las sierras ya de Alcaraz, 150 kilómetros, donde tenemos, como vemos, Iniesta, tenemos el foso del Júcar, tenemos la sierra de Chinchilla, tenemos las tierras de Almansa, las tierras de Llín, y aquí aparecen ya las estribaciones del Segura. Estos 150 kilómetros no exageramos si decimos que son una de las claves de España. Cuando se reunían los reyes de Aragón y de Castilla, incluso de Navarra, en Chinchilla de Monte Aragón, y decían que Chinchilla y Alcaraz era el corazón de España, en cierta manera tenían razón. Es uno de los pivotes de España, uno de los pivotes en que se encuentra Sierra Morena, se encuentra las cordilleras béticas que se dirigen hacia el mar y se encuentra el final de la Ibérica. Es una de las encrucijadas peninsulares de tres grandes sistemas montañosos. Por eso es tan importante. La deforestación de este territorio ha supuesto una ruptura en todas las curvas de pluviometría, una ruptura por la que el desierto está penetrando en La Mancha. Y con ello no solo estamos condenando a Valencia, a Alicante, a Murcia, a Almería y a Castellón, sino que condenamos también a Guadalajara, a Cuenca, a Madrid, a Toledo, a Albacete, a Ciudad Real, es decir, toda la meseta sur. Y desde ella, desde la sequedad que entra en la meseta sur, amenazamos sin ninguna duda a Extremadura, a Castilla, a Andalucía. Por eso, nunca 150 kilómetros fueron tan importantes. Si logramos repoblarlos, si logramos salvarlos, salvamos los parques naturales de la serranía de Cuenca, salvamos los parques de Alcaraz y de Segura, pero sin ninguna duda salvamos también La Mancha y salvamos el Levante, y con ellas salvamos en parte la península. Este dibujo lo llamé el difícil enlace. Fijaos, si nos centramos en esa parte norte de esos 150 kilómetros, vimos cómo a partir del Nacional 3, hacia Iniesta, los bosques iban desapareciendo. La Mancha o la Manchuela hacía su aparición en Cuenca y en Albacete, con una deforestación enorme. Solo las hoces del Cabriel, todo este territorio, y las hoces del Júcar, con algunas pequeñas sierras norte-sur que las vimos al tratar de Cuenca, podían arrastrar algo de vegetación desde el norte. Pero al otro lado del Cabriel está la terrible área de Utriel-Requena, también muy deforestada, un verdadero círculo enorme de deforestación en la provincia de Valencia. Por ello, las hoces del Cabriel y del Júcar son tan importantes, porque son la clave de dos murallas norte-sur, dos murallas en que la vegetación va avanzando hacia el sur. Luego, el Júcar va a girar inesperadamente hacia el este, y todo su cauce y sus laderas, sin ninguna duda, son o pueden llegar a ser un corredor verde. Pero fijaros que más o menos desde Alarcón, donde estaba el CEC de las hoces del Júcar en Alarcón, hasta Valdeganga, carece absolutamente de protección el río Júcar y sus riberas. Y al sur de él se inicia la deforestación, la sequedad y la desprotección más absoluta en toda la provincia de Albacete. Si ahora mostramos las protecciones que tiene la provincia de Albacete, hablamos en su momento de Cuenca, de la importancia que Cuenca tenía, pero en cierta manera su serranía estaba protegida. También en Albacete tenemos protegidas las grandes sierras de Alcaraz, de Segura, del río Mundo, pero tenemos enormes vacíos, que en Cuenca también nos encontrábamos con ellos, pero aquí son aún más escandalosos. Fijaros la protección. Albacete no tiene ningún parque nacional y tiene unos mínimos parques naturales. Fijaros, tiene el Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima de 19.192 hectáreas. Fijaros qué pequeñito parque natural. Luego tiene una microrreserva de Ordal, muy cercana al parque. Luego tenemos la Reserva Natural de la Sierra de las Cabras, de 4.000 hectáreas.
Es decir, que y tenemos también el Parque Natural de las Lagunas del Ruidera, que tiene 3.000 hectáreas, pero solo en Albacete 1.600. Es decir, que en parques y reservas naturales tenemos 25.962 hectáreas, solo un 1,7% del territorio de Albacete, que es un territorio bastante grande, 1.492.600 hectáreas. Por suerte, tenemos unos grandes ZEC que absorben a estos espacios, a estos parques naturales, como es el ZEC de las Sierras de Alcaraz y Segura, un gran y maravilloso ZEC, zona de especial conservación, que tiene 174.881 hectáreas y que, como veis, va desde la Sierra de Alcaraz, engloba este parque natural y luego sigue, curiosamente, no protege realmente las cordilleras, sino que protege los valles. Protege el valle del río Mundo, protege el valle del río Segura y el valle del río Taivilla, que avanza hacia el Segura, y enlazando, por así decir, estas reservas que teníamos. Este parque natural, sumado a otros, perdón, este ZEC está sumado a otro ZEC, por ejemplo, al ZEC del Relumbrar y Alcaraz, que se dirige hacia el oeste, ya a territorio que vierte hacia el Guadalquivir, y que de 30.000 hectáreas, 28.000 corresponden a la tierra de Albacete. Y luego tenemos, en torno al Parque Natural de las Lagunas del Ruidera, tenemos el ZEC Lagunas de Ruidera, que tiene 34.000 hectáreas, de las cuales 20.000 corresponden a Albacete. Y luego fijaros que tenemos unos pequeños ZEC en la laguna de El Arquillo, de 5.000 hectáreas, las lagunas de Pétrola, la Sierra de Avenug, pequeños que al final suman un total de 264.914 hectáreas, un 17,74% de la superficie de Albacete. Es decir, que estamos en menos del 20% de la superficie. Pero como vemos, hemos olvidado el ZEC de las Sauces del Cabriel, que recordábamos que era un gran ZEC que tenía 48.000 hectáreas, de cual tendríamos 18.000 en esta frontera de Albacete, y tenemos también la ZEC de los Sauces del río Júcar, que protege el río Júcar a partir de aquí, y que tenemos casi otras 18.000 hectáreas, 17.447 hectáreas. Como veis, estamos en menos de un 20% de la superficie de Albacete. Sin embargo, si mostramos las áreas realmente de valor natural de Albacete, nos llevamos una enorme sorpresa, porque esto que hemos rayado, donde hemos igualado ya los parques naturales y los ZEC, es lo que está ahora protegido en la provincia, lo acabábamos de ver, y lo que está compunteado son las áreas de interés a proteger. Es decir, que fijaros que aún es posible proteger mucho más territorio. Por ejemplo, las cordilleras que separan el río Mundo del río Segura, en Letur, en Socobos, en Elche de la Sierra, todo este territorio que está sin proteger. También, como veis, es posible proteger mucho más la tierra de Alcaraz, continuando por la Sierra del Saúco, llegando hasta Pozo Hondo, hasta la zona de San Pedro, llegando hasta Balazote, siguiendo el río Jardín. Que hay mucho territorio con enorme valor que no aparece reflejado en ninguna protección. Fijaros también cómo aquí, en la zona del Campo de Montiel, las lagunas del Ruidera, hay mucho más territorio del que aparece en las protecciones, que tiene restos de encinares, de viejas dehesas, de pinares que forman los cerros y que fijaros que alcanzaría Villarrobledo. Fijar este topónimo, Villarrobledo, todo este territorio de dehesas, de robledales, de encinares, ahora absolutamente desaparecidas. Como veis, todo este sur y oeste de Albacete tiene mucha más vegetación de la que reflejan sus protecciones. Y luego fijaros toda esta importantísima sierra de Chinchilla y estas pequeñas serrezuelas que aparecían vacío en el mapa que habíamos visto antes de protecciones y que sin embargo veis que tiene los restos de lo que fue un gran bosque en todas estas pequeñas sierras que unen la Ibérica con la Bética. Y lo mismo podríamos decir de los bosques que rodean las vertientes del río Júcar y de otros puntos que vemos que van a ser muy importantes en futuros enlaces. Es decir, que el paisaje real de Albacete es mucho más hermoso de lo que aparece en ese gran vacío que aparecía en el mapa anterior. Si ahora nos centramos en este sur de Albacete, en la Sierra de Alcaraz,
Alcaraz es el gran apoyo de Albacete en el sur y oeste. Esta gran alineación, plena de bosques, va avanzando hacia el norte y gira hacia la sierra del Saúco y va descendiendo poco a poco. Fijaros, Alcaraz tiene 1796 metros, Atalaya tiene 1590 metros y el Saúco tiene 1290 metros. Sigue descendiendo hasta el Cerro del Infierno a 942 metros y llega este sistema montañoso lleno de bosques, sobre todo en las partes altas, llega nada más y nada menos que a 15 kilómetros de la capital, de Albacete. Y todo ello está poblado de antiguos encinares, luego pinares, cultivos, olivares. Es un verdadero tesoro. Precisamente un tesoro que aparece en este punto crítico de la Unión Ibérica-Béticas. Si logramos crear un corredor que desde Alcaraz, por la Sierra del Saúco, llegue hasta Chinchilla y proteger los bosques que quedan en sus cerros, limitarlos, repoblarlos, habremos llegado así a la Sierra de Chinchilla, y desde ellas veremos luego qué fácil es llegar al Júcar y al Cabriel, y habremos cerrado esa brecha tan peligrosa en los sistemas naturales peninsulares. Este dibujo se llama el Río Mundo. Albacete posee el tesoro de Alcaraz, del Calar, del Río Mundo, apoyados además por las sierras de Cazorla, por las sierras del Segura. Se inician así una serie de sierras que van acompañando al río Mundo a lo largo de 70 kilómetros nada menos hasta Ellín, hasta Peñas de San Pedro, y que continúan hasta quedarnos, como hemos dicho, a 15 kilómetros de Chinchilla y de Albacete capital. Por fortuna, muchas de estas sierras están protegidas por un gran CEC, aunque se queda muy corto en este acercamiento hacia el norte, y que sin duda este gran CEC debe sin ninguna duda pasar a ser el parque natural. Y pensamos también que en sus zonas más altas, el CEC este tiene que pasar a ser parque nacional, como tendría que pasar con los parques naturales de Cazorla y de Segura. La situación es tan estratégica, es tan importante como el nacedero del Guadalquivir, el nacedero del Segura, el nacedero del Río Mundo, tan estratégica, tan importante, con unos bosques asombrosamente conservados, que sin ninguna duda se merecería ser un parque nacional. Aquí desde esas cumbres dibujamos el Segura. El Segura, fijaros que va a ser el río clave en la provincia de Murcia, cuando veamos Murcia. Pero nace aquí en Jaén, en estas grandes sierras que continúan hacia Albacete. En Calar del Mundo forma este gigantesco enclave en que las béticas van apuntando ya hacia Alicante, hacia el Cabo de la Nao. Es asombroso cómo las béticas, prácticamente desde Doñana, desde Cádiz, van avanzando a través de toda Andalucía y culminan no solo en el Cabo de la Nao, sino que culminan en la isla realmente de Mallorca, en la Sierra de la Tramontana. Y es asombroso su cercanía con las ibéricas que vimos que acababa en la serranía de Cuenca. Antiguamente algunos geólogos decían que la ibérica acababa en Alcaraz y en el campo de Montiel, porque no son las sierras calizas. Ahora parece claro que la ibérica muere en la zona de prácticamente casi sobre el Júcar, y que queda en medio ese territorio de las sierras de Chinchilla hasta alcanzar las béticas. En la Sierra de Alcaraz, como hemos dicho, poseemos este parque natural del Calar del Mundo y de la Sima, de 19.192 hectáreas, casi 20.000 hectáreas, la Reserva Natural de la Sierra de las Cabras, de 4.000 hectáreas, que son realmente dimensiones mínimas para el valor de esta cordillera. Por fortuna, como hemos dicho, tenemos el maravilloso CEC de todas las sierras de Alcaraz y Segura, que tiene 174.881 hectáreas, prácticamente casi 175.000 hectáreas, que envuelve a estos parques, incorpora estos parques naturales. Ese protege la sierra de Alcaraz, las sierras del Calar del Mundo, la sierra de Tinjarra, y protege realmente lo que son los valles. Es lo asombroso de este CEC. Él protege el valle del río Mundo, protege el valle del río Segura, protege el valle del río Teivilla,
pero sin embargo deja sin proteger las laderas norte de la cordillera que ha generado esos ríos, y tampoco protege esta zona de sierras y de mesetas de Elche de la Sierra y de toda la zona esta en torno a la sierra de Umbría. Es decir, que es un CEC muy curioso, porque es un CEC que nace en unas grandes cordilleras y luego sigue solo por los cauces, por los valles de sus ríos. Sin embargo, como vemos, fijaros hasta qué profundidad alcanzan. Sigue el Segura prácticamente hasta el gran giro del río Segura, hasta Hellín, y aquí en la divisoria un poco del río Mundo y en el entorno de Alcaraz. Alcaraz y Segura son, lo hemos dicho antes, son un regalo de Dios realmente. En el punto más crítico de la península, que es Almería y Murcia, en el fondo de ambas aparecen estas sierras maravillosas, plenas de vegetación, con lluvia abundante, en dirección además perpendicular a la entrada de la desertización, lo cual es muy bueno. Son verdaderas reservas para impedir el avance de la sequedad y para cerrarle el paso a la desertización. Pero para ello es preciso, sin ninguna duda, unir sus CEC, darles cohesión, ampliarlos y, sin ninguna duda, darles la categoría de parque natural y probablemente en su zona central de parque nacional. Aquí tenemos la Sierra del Segura, Calar del Mundo, Alcaraz, Río Mundo, el río Segura, Elche de la Sierra, el Teivilla y los embalses tan importantes en el trasvase Tajo Segura. Si incorporamos el DIC actual, que tenía, como hemos visto, 175.000 hectáreas, los vacíos que quedan entre el río Mundo y el Segura, así como las sierras del sur del Segura hasta la frontera con Murcia, es decir, todos esos vacíos que veíamos en Elche de la Sierra, en la zona al norte de, ahora lo vamos a ver con más detalle, al norte del río Mundo, de las laderas del río Mundo, definimos al final un área de 60 kilómetros con una longitud profundidad que va de los 50 kilómetros al oeste en frontera con Jaén hasta los 30 kilómetros hacia el este. Estamos hablando, por tanto, de un territorio de 270.000 hectáreas. Cerrando este espacio que hemos visto, esos vacíos del Che de la Sierra, del río Segura, del río Mundo, de las montañas del Segura, de las montañas del Mundo. Pero si añadimos todos estos territorios que vamos a hablar ahora, nos damos cuenta, en este futuro parque natural que la llamamos así, Alcaraz Segura, la primera medida es unir, como hemos dicho, estos vacíos, tanto los del Che de la Sierra, de Letur, de Nerpio, que hemos dicho que alcanzaban este espacio, con estos espacios incluidos, alcanzaban las 270.000 hectáreas. La segunda medida es ampliar hacia el norte los límites del DIC, protegiendo las sierras y bosques, en primer lugar, hasta el río Jardín, es decir, todo este territorio, desde Alcaraz, Robledo. Hemos elegido el río Jardín, porque también en él va la carretera, Albacete-Úbeda. Nos parece que puede ser un límite bastante claro. Fijaros que este límite avanza hasta San Pedro y luego incorporaríamos también la zona de Masegoso hasta San Pedro, la Sierra del Saúco, importantísima sierra que no tiene hoy protección, hasta el Collado de la Víbora, que es uno de sus límites, al norte de Peñas de San Pedro, y luego avanzaríamos hacia la carretera de Hellín a San Pedro, incorporando todas estas laderas que no había protegido el parque natural. El CEC, por haber visto, había protegido las laderas que descienden hacia el río Mundo, pero no las laderas que van hacia el norte. Alcanzaríamos así, por tanto, en todo este territorio B, alcanzaríamos Hellín desde el suroeste hacia las sierras, hacia estos límites muy escasos del CEC. Es decir, vamos avanzando aquí, hacia Hellín, y fijaros aquí en el borde ya del río, y protegeríamos las cordilleras más amenazadas. Incorporamos así, en todo este territorio B,
nada más y nada menos que 70.000 hectáreas nuevas que se incorporarían a las anteriores 270.000 del parque natural. Nos quedaríamos así a 20 kilómetros de Albacete, capital. Por último, incorporaríamos el LIC del Relumbrar, que era este LIC que teníamos aquí, con 15.000 hectáreas, en Albacete, que flanquea el Guadalmena, que se dirige ya hacia el Guadalquivir. Y la ampliamos hasta ir hasta la divisoria, Guadiana-Guadalquivir, es decir, lo incorporamos toda esta zona de bosques y lo ampliaríamos en 5.000 hectáreas. Formaríamos así este gran parque natural de Alcaraz, Sierra Segura, Relumbrar, que tendría estas 15.000 hectáreas más estas 5.000. Es decir, tenemos aquí 20.000 hectáreas más para incorporar al parque natural. Es decir, que el gran parque natural Sierra de Alcaraz, Segura, Relumbrar, tendríamos 270.000 más las 70.000 de la zona B, más las 20.000 de la zona C. Es decir, tenemos 360.000 hectáreas. Un parque natural importantísimo por su tamaño, por su escala y por su categoría. Y dejamos preparada la protección de lo que luego veremos del campo de Montiel y luego veremos del camino hacia Chinchilla. Este es realmente el límite que tendría que haber tenido el Parque Natural de Alcaraz Segura y que puede perfectamente alcanzar. Vuelvo a decir que esto es un tesoro inesperado como marca el dibujo. Fijaros, aquí tenemos la Sierra de Cazorla Segura, Alcaraz, Calar del Mundo, la Sierra del Saúco, la Sierra del Relumbrar, casi prácticamente Sierra Morena ya, y cómo se va acercando hacia Albacete. Alcaraz, Segura y Cazorla parecen un tesoro inesperado, puesto por la providencia, cuando la serranía de Cuenca ya había muerto en La Mancha y en la Manchuela, cuando Sierra Morena iba perdiendo también altura y densidad de bosques hacia el oriente, lo veremos luego al ver Ciudad Real, cuando Alicante, en el Vinalopó, Murcia y Almería anunciaban un desierto realmente imparable, aparece esta monumental cordillera, muy elevada, llena de bosques, con pluviometrías de más de 800 milímetros, cabecera del Guadalquivir, del Segura, del Mundo, y en secreto realmente, porque se cree que en ella puede estar el origen de las zonas calizas del campo de Montiel, en secreto cabecera también del Guadiana. Es un tesoro inesperado que puede permitir, ampliando sus bosques, ampliando sus límites, protegiendo sus estribaciones, no solo enlazar con la serranía de Cuenca, sino enlazar con Sierra Nevada, hacia el sur, y sin ninguna duda con Sierra Morena, reforzando así este nudo estratégico de toda la península. Si ahora vamos a mostraros lo que habíamos logrado, y ahora vamos a hablar de otra zona. Bueno, aquí os enseño lo que teníamos aquí protegido. Como veis, estaba bastante protegido esta zona. Y ahora vamos a hablar de la zona del Cabriel y del río Júcar. Fijaros como aquí hemos dibujado ya lo que dijimos, lo que hemos protegido. Y aquí vamos a ver todos estos corredores que veíamos que podían enlazar el Cabriel y el Júcar. Aquí tenemos nuestro parque natural. Y lo tenéis con este rayado. Fijaros que gran proporción ya de Albacete ocupa estas zonas de bosques magníficas. En esta mancha que vimos, esto está visto desde, como veis, desde aquí está Guadarrama, es decir, sería todo lo que es Madrid más la Castilla-La Mancha, los montes de Toledo, Serranía de Cuenca, los montes de Ciudad Real, Sierra Morena y la Sierra de Alcaraz, Cazorla Segura. Allí tenemos Alicante, Murcia y Almería, a la costa, y aquí la Serranía de Cuenca, y allí Valencia. En esta mancha que moría hacia el sureste, con intuiciones de desierto, en Ellín, en Almansa, hacia Murcia y hacia Alicante, aparecen las sierras de Alcalar, de Calar del Mundo, de Segura, de Cazorla. Como hemos dicho antes, son un inspirado regalo que permitirán, en cierta manera, rodear la mancha de un cinturón verde, desde los montes, Sierra Morena,
y toda esta zona de Alcaraz. Por ello es muy importante. Hay que apoyar a su vez la serranía de Cuenca, como vimos en la provincia de Cuenca, para intentar superar esos 150 kilómetros que veíamos que nos separaban un sistema natural de otro. Hemos dibujado este parque natural de 360.000 hectáreas. También dibujamos el de 500.000 hectáreas de la serranía de Cuenca ampliado. Y ahora vamos a ver, si hemos avanzado desde aquí, ahora vamos a ver cómo podemos avanzar desde la frontera de Cuenca para intentar cerrar esa brecha de la que hemos hablado. Aquí tenemos de nuevo el CEC de las hoces del Cabriel, de 18.000 hectáreas, y el CEC de las hoces del río Júcar. Fijaros que asombrosamente no se llegan a tocar estos dos CEC, pero sí que son muy buenos porque están protegiendo ya los grandes ríos que vienen de Cuenca, ya en este territorio albaceteño. Fijaros que el resto del río Júcar está sin protección, así como el espacio entre el Cabriel y el Júcar. Y como veis, tampoco hay ninguna protección en todas estas sierras, la sierra de Chinchilla, todo este enorme territorio que es el que tanto nos preocupa. Y sin embargo, si ahora vemos este dibujo, vemos que realmente el Júcar tiene mucha vegetación con mucho valor precisamente en todas sus vertientes, en sus desfiladeros, en sus laderas que van descendiendo hacia el río. Fijaros que también lo mismo le pasa al Cabriel, que podría realmente ampliarse y casi tocar al río Júcar. Y fijaros en esta área de pequeños bosques que permitiría cerrar este vacío entre los dos ríos. Y ahora fijaros también en estos posibles enlaces con la sierra de Chinchilla, que no tiene protección, pero aquí aparece con el valor realmente de sus bosques. El Cabriel, cuando uno lo descubre y ve sus hoces, sus laderas, realmente es un paraje excepcional. Por suerte, está en gran parte protegido. Desde la serranía de Cuenca, recordáis que era un gran CEC de 48.000 hectáreas que descendía desde la serranía de Cuenca por toda la serranía baja, que surcaba la frontera de Cuenca con Valencia y luego entraba en nuestra provincia de Albacete. El Cabriel y sus laderas que van ascendiendo hasta la deforestada Mancha son el único corredor posible ahora mismo hacia Cofrentes, hacia el Júcar, hacia la sierra de Chinchilla. Pues al este tiene la deforestada tierra de Utiel y de Requena. El Cabriel, por tanto, es el único elemento ahora mismo que nos permite unir la serranía de Cuenca con la sierra de Chinchilla protegida y con la importantísima sierra del Caroch. Hay que intentar luego, por supuesto, el salto hacia Alcaraz y Segura. Un difícil paso de 45 kilómetros que lo veremos después. Si ahora vemos esto visto desde el oeste, es decir, desde la Mancha, vemos el Júcar y el Cabriel. Fijaros, vimos en Cuenca, ya vimos que esta es la frontera de Cuenca con Albacete. Ya vimos en Cuenca que el río Cabriel y el Júcar eran una de las más importantes posibilidades de crear barreras a la desertización que venía desde el mar y a la que también se estaba generando en la Mancha. Fijaros que teníamos aquí la zona deforestada de Utiel-Requena, con lo cual es una maravilla este parque natural de las hoces del río Cabriel, porque en cierta manera nos separa la zona deforestada de Utiel-Requena de la zona también muy deforestada de la Manchuela de Cuenca. Fijaros, desde el embalse de Contreras es un maravilloso espacio de parque natural y también de parque natural en la zona de Valencia y de CEC en la zona de Cuenca y de Albacete. Pero sin embargo, fijaros que este impresionante CEC quedaba sin unir con el LIC del Boquerón en Valencia, quedaba sin enlazar y también quedaba sin enlazar con el otro CEC que tenemos aquí muy importante, que es el del Júcar, con 18.000 hectáreas. Prácticamente los dos en la zona de Albacete tienen cada uno unas 18.000 hectáreas. Pero fijaros que era increíble que no existía ninguna protección. Aquí se detenía la protección del río Júcar en Albacete y también seguía la desprotección hasta el lic de Alarcón en Cuenca, que era un lic muy pequeño en las hoces del Júcar. Es decir, que todo este tramo del Júcar estaba sin protección. Importantísimo tramo donde produce ese misterioso giro que le va a conducir al Mediterráneo. Cuando muchos geólogos opinan que probablemente el Júcar en origen desembocaba
hacia el Atlántico, hacia el Guadiana. Pero este giro importantísimo, como vemos, está sin proteger y, sin embargo, todas sus laderas están llenas de pequeños bosques, de pinares, de encinares, es decir, son merecedoras, sin ninguna duda, de protección. Además, es el único corredor de momento posible junto con el Cabriel. Fijaros que aquí este CEC protege la Sierra de la Caballa, una sierra muy importante, porque nos va a permitir unir con las protecciones que tiene Valencia, que, hay que decirlo, son protecciones mucho más importantes que las que tiene Castilla-La Mancha. Se suele acusar a la Comunidad Valenciana de que no protege su paisaje. Es de las regiones, ya lo vimos, que más protegido tiene su paisaje. Donde aquí tenemos un CEC, aquí tienen un parque natural. Donde aquí no tenemos nada, ellos tienen ya parques naturales. Con lo cual es injusta la acusación que se hace a la Comunidad Valenciana. Lo que vamos a proponer es, vamos a proteger el Júcar, el corredor del Júcar en su totalidad, uniendo este LIC de Alarcón a través de Cuenca, que ya lo vimos, con este CEC de la zona del Júcar de Albacete. Ampliamos también el LIC del Cabriel, lo vamos a ampliar para poderlo enlazar con el Júcar en la frontera de Albacete y Valencia. Asimismo, es necesario proteger los pequeños cerros y bosquetes que quedan en la zona de Fuentealbilla, precisamente en un enclave magnífico para poder enlazar estos dos espacios naturales. Y también en Villavaliente, hacia el sur, que nos va a permitir corredores, tímidos corredores, hacia la sierra de Chinchilla, de Higueruela y la sierra Palomera. Es decir, estamos buscando la posibilidad de crear no solo este corredor apoyado en el Cabriel y en el Júcar, sino crear corredores norte-sur que nos permitan crear una trama de protección en este espacio tan deforestado. Ahora dibujado desde el sur, visto desde el sur, es lo que vamos a llamar el Parque Natural Júcar-Cabriel de Albacete. Continuando el parque natural que vimos, que llamábamos de la Mancha y de la Manchuela de Cuenca, que realmente eran unos corredores norte-sur, que los vimos en las lecciones anteriores, y tenían en el Júcar, si recordáis, uno de sus grandes corredores. Por lo tanto, continuaríamos protegiendo todas las márgenes del Júcar hasta llegar hasta el CEC actual en Valdeganga, que incorpora la Sierra de la Caballa. A su vez, ampliamos este LIC hacia el norte y el sur. En el norte tenemos el corredor de Fuentealbilla, que nos permite proteger los pequeños cerros y bosquetes que hay al enlazar el Júcar y el Cabriel. Y el otro iría por Casasibáñez, donde también sería posible, con la ampliación del CEC del Cabriel, rodeando en Villadeves, permitiría enlazar perfectamente los dos CEC del Cabriel y del Júcar. Es decir, que como veis, estamos creando una trama que permita enlazar los sistemas naturales. Hacia el sur, los corredores irían por Casas de Juan Núñez, es posible llegar a la Sierra de Chinchilla y a la Sierra de Higueruela, y también por Villavaliente es posible crear un segundo corredor. Y un último corredor iría por el borde ya de Valencia en la Sierra Palomera, hacia Peña Negra. Es decir, tenemos la posibilidad de crear 3 corredores hacia el sur y 2 corredores hacia el norte. Así, a los 18.000 hectáreas que tenía el CEC del Júcar y a las 18.000 también del Cabriel, uniríamos prácticamente unas 27.000 hectáreas que suponen estos pequeños corredores. Alcanzaría, por tanto, este parque natural llamado del Júcar Cabriel de Albacete las 60.000 hectáreas. Y como veis, estamos acortando aquellos 150 kilómetros que había de distancia entre el embalse de Contreras y Alcaraz, los vamos poco a poco acortando. Casi aquí se puede llegar a cortar en casi 40, y contando también los corredores de Cuenca, entre 45 y 50 kilómetros se puede ir acortando ese corredor. Este dibujo se llamaba el vacío. Perdonad que insista tanto, pero es que es tan importante este espacio en los corredores naturales de la península que no quiero cansarme de repetirlo. Vimos al tratar Valencia que el Caroch y las sierras del río Madre eran claves. Aquí tenemos dibujado visto desde el sur, tenemos la meseta de Requena-Utiel, Contreras, el Cabriel. Aquí tenemos el Caroch, las sierras del río Madre.
eran claves para parar la desertización que venía desde el mar. ¿Recordáis al ver Valencia cómo rodeábamos esta Requena Utiel con sus sierras? Nos apoyábamos muchísimo en el Parque Natural de las Foces del Cabriel, que era Parque Natural de Valencia. Nos apoyábamos también en la que protegíamos con la Sierra del Caroch, donde ya había bastantes áreas protegidas. Por ello es tan importante, como he dicho, si logramos, además de estas sierras, crear estos dos corredores que hemos planteado. Porque ellos van a suponer un gran apoyo para el Caroch. De cierta manera, permiten unir a través del Cabriel con la fauna y los bosques de la serranía de Cuenca y también a través del Júcar y Alarcón. A su vez tenemos la entrada de la desertización por el sur, por la zona de Almansa y de Ellín, por el Vinalopó, que avanza por Almansa y desde Murcia por Ellín, y que esto su única posibilidad es frenarlo en la cordillera de Chinchilla y enlazar Chinchilla con Alcaraz, como veremos en la siguiente lección. Pero aquí, en cierta manera, habríamos cumplido con esa misión. Es decir, que fijaros, aquí está dibujado lo que habíamos logrado antes y lo que planteamos ahora. Este cierre del Júcar Cabriel en esta zona de la Mancha de Albacete. Aquí lo tendríamos, este espacio con 60.000 hectáreas y este que hemos hablado con 360.000. Y ahora hablaremos en la siguiente lección del campo de Montiel y de las sierras estas importantísimas de Chinchilla. Muchas gracias.